de vida. Si subiera al monte más alto. Acompáñenme al último libro de la Biblia, Apocalipsis, Revelación. En el capítulo 1, esta mañana vamos a estar compartiendo, viviendo la manifestación de la palabra de Dios. Quiero que meditemos en el tema, viviendo. Es un reto personal para todos los que estamos aquí, todos, desde el más pequeñito hasta el más grande. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu quiere hablar a cada vida y a cada corazón. En la manifestación de la palabra de Dios. Si usted busca en el diccionario la palabra revelación, va a encontrar que manifestación es una verdad secreta, oculta. Y después más para abajo mirarás y verás, revelación es una manifestación de una verdad secreta, oculta. Es una manifestación divina. Viene de parte de Dios. Una cosa es tener el conocimiento de la palabra y otra cosa es vivir la frescura de la manifestación de la palabra viva que continuamente Dios revela y manifiesta. Mucha gente cae en la religiosidad porque solamente está ahí de alguna manera acumulando conocimiento. Otros viven la frescura de la manifestación de lo que Dios revela continuamente. ¿Cuántos creen que Dios habla continuamente a sus hijos? Yo lo creo. Y hay cosas secretas que Dios te las revela, que Dios te las enseña. Cosas que han estado por tiempo ocultas y ahora de repente Dios te da ahí esa manifestación. Va en relación con su desarrollo, con su crecimiento espiritual, y conforme usted va madurando, así Dios va manifestando y enseñando para que usted vaya creciendo, afirmándose y fortaleciéndose en la verdad eterna de Dios. En el capítulo 1 de Apocalipsis, empieza la palabra diciendo en el versículo 1, la revelación de Jesucristo. La manifestación de las cosas que han estado por tiempo en secreto, por tiempo han estado ocultas, pero que ahora han sido manifestadas. Que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Hoy podríamos sentir como el Espíritu Santo te da una manifestación de algo que Dios te quiere dar a conocer, que estaba en secreto, que tú no habías recibido, que tú no habías ni pensado ni entendido, pero ahí te llegó. Y por eso es tan importante que podamos estar atentos a aquello que Dios quiere hacer, aquello que Dios quiere mover, aquello que Dios quiere manifestar. Porque Dios quiere traer frescura de vida sobre sus hijos. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio
de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cercano. Es importante ver que Dios traza dentro del trato personal con cada uno de nosotros, pues la forma y la manera con que Dios se va a manifestar. Y a nosotros nos toca ser sensibles. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios no se hace antigua, no pasa de moda. De hecho, dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre, con la misma frescura, con el mismo poder y con la misma gloria. Y a usted y a mí nos toca embriagarnos. Mire, no es pecado embriagarte de la palabra del Señor. Llenarnos, si quiere cogerlo con otro concepto, a lo mejor con un lenguaje un poco más religioso, llenarnos o saciarnos de la palabra del Señor. Porque ahí va a venir una manifestación. Ahí va a venir una revelación. Y usted va a entender, por fin va a entender algo que no entendía. Va a ser impactado por algo que, aunque mucha gente quiera a veces explicarnos, inclusive en la escuela de teología y todo, mire, hay cositas que la tenemos que recibir directamente del corazón de Dios a nuestro corazón. Dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y esa luz que necesitamos personal, porque Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. El trato no es lo mismo. Nuestro Dios tan grande, tan sublime, tan magnífico, que Él sabe tu necesidad, Él sabe en el momento que vives, Él sabe lo que tiene que soltar, lo que tiene que manifestar, lo que tiene que enseñar. Ahora el tema está, usted está atento, está distraído, está dispuesto, está conectado o está desconectado, está enchufado o está desenchufado. Ese es el detalle de nuestra propia realidad. Muchas veces nos quejamos, nos lamentamos porque las cosas nos cuentan que no nos van suficientemente bien lo que quisiéramos y tal. Y simplemente es porque usted está viviendo a su manera y no a la manera de Dios. Está atendiendo cuando le interesa, pone atención cuando le da la gana. Pero la palabra de Dios nos llama la atención en esto. Y para vivir una frescura de revelación, de manifestación continua, usted tiene que también tener un compromiso continuo con Dios. Amén. Y nos enseña pues algunas maneras de vivir involucrados, conectados con la manifestación de la palabra eterna de Dios. Dice bienaventurado. Todos sabemos que la palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz. Díganle a su hermano con palabra de autoridad, dichoso, feliz. El que lee. Amén. Hay gente que tiene esa buena costumbre de leer. Y hay gente que tiene la mala costumbre de no leer. ¿Sabe? Hay cosas que tenemos que saber sopesar y valorar y ser disciplinados. A mí me encanta el Salmo 1, es uno de los salmos que me apasiona, porque dice, también empieza diciendo dichoso, feliz, bienaventurado.
el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni en caminos de pecadores ha andado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra del Señor, está su delicia. En ella medita de día y de noche. Pero ¿sabes? Lo que me llama la atención, que en la ley del Señor, que en la palabra del Señor está su delicia. Esto tiene que llamarnos la atención a todos y preguntarnos, si yo no me deleito con la palabra de Dios, en realidad, ¿qué importancia tiene la palabra de Dios para mí? Después dice los resultados de estar en esta condición. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y créame, querido hermano, querida hermana, que es así. Ahí está la dicha, la gran bendición. Cuando abrimos nuestros ojos, ensanchamos nuestro corazón para recibir esta verdad y vivir en obediencia a la verdad eterna de Dios, las cosas se van abriendo día tras día y vamos entendiendo, comprendiendo, vamos enriqueciéndonos, vamos creciendo, vamos madurando de una manera gloriosa, de una manera preciosa. El pueblo de Israel dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos se pierden esta potestad. ¿Sabe por qué? Porque no prestan atención, y mientras no prestamos atención, pues todavía nos queda el velo y no vemos las cosas como tenemos que verlas. El apóstol Pablo, analizando esta situación, en 2 de Corintios capítulo 3, verso 14, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. No consiguen esa manifestación. No han hecho explotar la revelación. ¿Y sabe por qué? Porque no nos deleitamos con lo que Dios habla. Porque no nos deleitamos con lo que Dios nos enseña. Cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo. Dice, no descubierto. Dice, el cual por Cristo, el verbo, la palabra eterna, es quitado. Pero fíjese lo que continúa diciendo: pero cuando se conviertan, cuando se rindan al Señor, cuando le entreguen su corazón, cuando pongan su oído para oír la palabra eterna de Dios, cuando se deleiten, entonces el velo se quitará. Pero solo entonces. Por eso meditemos, pensemos cuál es mi posición, porque viendo mi posición me voy a dar cuenta de mi condición. Estamos tan ciegos, el velo es tan oscuro, no nos enteramos de nada en cuanto a la manifestación del poder de la palabra viva de Dios. A lo mejor estamos a la vanguardia de 100,000 cosas que se mueven en el mundo. Sabemos todas las noticias, sabemos todos los casos, sabemos lo que el uno, y incluso en la iglesia sabemos lo de aquel, lo del otro y lo demás para allá. Pero de la palabra ni papa, estamos más ciegos que Bartimeo. Dice, y los que oyen la palabra de esta profecía. En el Antiguo Testamento, el profeta dice, sin profecía el pueblo se desenfrena.
Y a veces no nos damos cuenta y decimos, pero ¿qué le pasa a este hermano? Pues que lamentablemente y tristemente está sin profecía, está sin manifestación. Cuando la palabra de Dios no nos llama la atención, cuando la palabra de Dios no provoca respeto en nuestro hombre interior, reverencia en nuestro hombre interior, corremos un grave peligro. Porque a la hora de la verdad, cuando usted tiene que tomar una decisión para enfocarse de una manera sabia e inteligente, espiritualmente hablando, usted lo va a hacer, pero al contrario. Dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nuestro oído tiene que estar siempre abierto. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre habla. No cierres tu oído a la profecía para que no termines desenfrenándote. Para que no termines andando alocadamente. Para que no termines tomando decisiones a la ligera. Ten tu oído abierto porque tu Padre Celestial, el que te ama con amor eterno, Él te hablará. Y te dirá con mucho amor cómo debes de andar, cómo debes de conducirte, cómo debes de gestionar tu vida, cómo debes de administrarte con sabiduría e inteligencia. El que lee, el que oye. Número 3 dice, el que guarda las cosas en ellas escritas, porque las leemos para enriquecernos, las oímos y también las guardamos para tener buen depósito. ¿Sabe? Usted no sabe cuando el enemigo le va a venir. Y cuando el enemigo le va a estar esperando ahí con esa trampa pues sutilmente puesta para hacerlo caer. Qué bueno que usted siempre vaya bien armado. Usted sabe que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Pero también dice que tenemos que llevar todo argumento cautivo a la obediencia de Cristo. No vale nuestra palabrería. Necesitamos palabra de Dios para que cuando el diablo venga a tentarnos podamos levantarnos como nuestro maestro diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios servirá, adorarás y a Él solo servirás. Tenemos que tener ese depósito. Y para ello tenemos que guardarlo. ¿Y guardarlo dónde? En nuestro corazón. Para que en nuestros sentimientos no hayan desequilibrios. Usted quiere tener estabilidad, usted quiere tener firmeza, usted quiere tener seguridad. Guarde la palabra de Dios con todo respeto, con todo amor en su corazón. Porque es la espada de justicia. Y cuando el diablo venga con sus mentiras, usted saca la palabra de verdad y dice, te se acabó el cuento, Satanás, huye, vete. Pero esto ocurre para los que realmente están leyendo, están oyendo, están guardando. Dice, escribe, número 4, escribe lo que has visto. ¿Sabe? Yo tengo ahí en mi despacho escritos que el Espíritu Santo me lleva a escribirlo en un momento determinado, y como no quiero olvidarme, y como no quiero que se me, pues, y me hace gracia,
porque yo guardo los bosquejos en una parte, así, y estos escritos así que me vienen de repente, y de vez en cuando pues me da por leerlos. Y no sabe usted el gozo, la alegría que muchas veces experimento leyendo estos escritos, porque fueron momentos especiales. Dios me reveló, se manifestó cosas que yo no sabía y que ahora pues empiezo a saber, empiezo a conocer, y te da una satisfacción tan grande, te da una alegría tan grande. Entonces, hermano, escuche, estos ejercicios forman parte de un estar integrado, involucrado con la palabra eterna de Dios, con la palabra de vida de Dios. Oímos, escuchamos, guardamos, escribimos la palabra. Dice, escribe lo que has visto. Y bueno, mire, justo cuando pensaba en esto, a mí el Señor me ha regalado varias visiones y las tengo escritas, y el otro día pues ahí andaba mirando una, ¿verdad? ¿Y saben lo que pasó cuando la leí? Que se levantó en mí un deseo profundo, y oré al Señor y digo, Señor, hace tiempo que no tengo una visión. Y yo le pedí a Dios, porque es una experiencia espiritual y es una experiencia necesaria. No son experiencias para alardearlo. Y cuento esto para ayuda y edificación de la iglesia, no para alardear y para decir, mira, el Señor me bendice con esto. Bueno, yo pienso que Dios no hace acepción de personas, y Dios quiere bendecirnos y glorificarse de la misma manera en todos. Lo que pasa es que unos se acercan y otros están más lejos. Dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. ¡Aleluya! Dice en el versículo 19, encontramos 3 detalles también de este mismo capítulo. Dice, escribe las cosas que has visto, que ya lo hemos dicho. Dice, las que son. Y qué bueno, hermano. ¿Sabe? Una de las cosas tristes es cuando no tenemos seguridad. Y vivimos ahí en la inopia y con inseguridad, como que, dice, las que son, con plena seguridad, con plena certidumbre. Pero créame que eso solo sucede si usted está conectado a esta realidad de la integración con la palabra, con la profecía, con la manifestación del poder de la palabra de Dios. Es impresionante entender esto. Primera de Corintios capítulo 2 verso 9 al 10 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Escuche, Dios siempre tiene cosas fabulosas, extraordinarias, preparadas para sus hijos. Pero usted y yo tenemos que entender cómo llegar a provocar esa manifestación. Las personas, por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que la voluntad de Dios,
que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y la otra parte dice, y las que han de ser después de estas. Nos mete en el entendimiento de un pasado, nos mete en la realidad de un presente y nos proyecta a la aventura de un futuro. Y estamos en esa manifestación, la revelación de Jesucristo. ¿Sabe? Algunos piensan que la revelación de Jesucristo se terminó con el libro de Apocalipsis. Y no es así. La revelación de Jesucristo a través del Espíritu Santo es continua. Es diaria. La iglesia tiene que saber esto. La iglesia tiene que experimentar esto y buscar la manifestación. Porque tú necesitas saber algo que todavía te está en secreto, que te está oculto. Y si te quedas ahí paralizado, si te quedas ahí acomodado, si te quedas apático, si te quedas entretenido con un montón de cosas terrenales que no tienen nada que ver con la proyección espiritual que Dios quiere que usted y yo experimentemos, pues pasan los días y nos quedamos a dos velas. Y lo que teníamos que haber entendido no lo entendemos, lo que tendríamos que ya atesorarlo en el corazón como un conocimiento poderoso de la palabra de Dios, no nos ha llegado. ¿Por qué? Porque es más cómodo darle al mando de la televisión. Es más cómodo estar ahí navegando por internet. Es más cómodo estar juzgando y criticando y murmurando de la gente, sin darnos cuenta que esto es una semilla destructiva en la mente y el corazón. Y esto no debería de estar en la mente y el corazón de ningún creyente, sino que tendría que estar involucrado en la manifestación de la palabra eterna de Dios. ¿Cómo? Leyendo, oyendo, guardando, escribiendo lo que hemos visto, las cosas que son y las cosas que han de venir. Amén.